Evangelio del día y reflexión a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 18 de julio del 2025. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado». Pero él les respondió: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa «Yo quiero misericordia y no sacrificios», no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este viernes 18 de julio contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo 12, 1 al 8. Sienten hambre los discípulos y empiezan a arrancar y comer espigas en un día sábado. Entonces se le acercan los fariseos para recriminarle al Señor: mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Es decir, podrían haber tenido en cuenta 20.000 leyes, normas o cosas para decir, pero se detienen en esa. Entonces el Señor les va a responder que cuando hay excepciones han sido queridas por Dios y no han incurrido en pecado, como David, etc. Pero no les responde solamente a un ataque legalista, furioso, de gente que está en lo bajo, en lo chato, buscando a quien morder para sentirse superiores, sino que les habla de algo divino, misterioso. Aquí hay alguien que es más grande que el templo. Ustedes deberían contemplar este misterio, elevarse de los caprichos y de las reacciones carnales de su ego caprichoso para elevarse a estas realidades divinas. Y no solo las divinas, porque verdaderamente sería suficiente, pero de lo que se desprende de estas realidades divinas. Si hubieran comprendido lo que significa «yo quiero misericordia y no sacrificios», no condenarían a los inocentes. Bien, el Señor nos habla de distintos misterios. En primer lugar, les manifiesta a ellos que acá viene por cosas más sublimes. Él no va a bajar a los detalles obsesivos de leyes creadas por ellos. Recordemos que no están acá hablando, discutiendo del domingo, día de precepto para nosotros, o del sábado como ese día del Shabbat, dedicado solamente a Dios. O sea, no confundamos. Acá era un detalle de no frotar las espigas para comer. O sea, cosas que se hacen absurdas. Alguna vez he comentado experiencias que he tenido personalmente. Ya irán ellos con sus leyes, por supuesto, pero por ejemplo no pueden apretar el botón del ascensor o de la luz en día sábado. Los ascensores paran en todos los pisos todo el tiempo para no tener que apretar los botones del ascensor. Esa ley no es de la Sagrada Escritura, eso no ha sido revelado a Moisés, etc. Pero no me interesa que esto genere una especie de crítica hacia ellos. Digo, ya verán ellos cómo lo interpretan. Pero acá está hablando de cosas divinas, fundamentales, el día del Señor, santificar las fiestas divinas, litúrgicas, sagradas, donde el alma se une a Dios, no solamente esas cositas religiosas, se presenta a Dios, que es el día domingo, el día de la redención, de la resurrección, donde verdaderamente nos unimos a la Santísima Trinidad. O sea, al cual nos une mucho más la misericordia y el amor
que un legalismo inventado por hombres. Repito, no está el Señor negando, ni relativizando, ni poniendo en duda ninguno de los 10 mandamientos, porque hoy escuchamos cada barbaridad relativista para que el cliente se sienta bien, hasta permitirle pecar, ofender a Dios, burlarse de Dios, maltratarlo a Dios, con tal de que el cliente se sienta bien. Pero bueno, esta es la primera parte. El Señor les dice, ustedes no están entendiendo nada. Es decir, o por lo menos de esos 600 tantos preceptos que se han generado, usaran los mejores para justificar, para amar al prójimo, que es la ley suprema, como ya lo sabían. Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo ya estaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo será distinto. Como Cristo nos ha amado, hay una superación total. Pero bien, eso es lo primero. Entonces le está diciendo, ustedes no están entendiendo el resto de las leyes, el fin de la ley, el ser misericordioso, como hemos visto hace poco. Uno de los fariseos, los doctores de la ley, le pregunta cuál es el primer mandamiento. Bueno, si estuviese ahí le diría, ¿para qué no has escuchado que me han preguntado cuál es el primer mandamiento que está antes que ese precepto del sábado? Bueno, anda y cumplilo. No tenés compasión, te estás condenando a los inocentes, etcétera, cuando el mismo David usó de la excepción dado que tenían hambre, sin violar el descanso del sábado, como los sacerdotes mismos en el templo, o David cuando tuvo que alimentar a sus compañeros. Ahora, vuelvo a decir lo mismo. Aquí el Señor les dice, aquí hay alguien que es más grande que el templo. Ustedes por cumplir normitas se creen buenos y no se dan cuenta que están despreciando al Mesías. El único sentido por el cual Dios funda un pueblo es para preparar la venida del Mesías a pueblo elegido y para llevarlo a toda la humanidad. Entonces, así nos pasa a nosotros también. Podemos hablar y hablar y hablar del amor, pero a la hora que tocan nuestros intereses particulares, o apenas podemos ver un detalle en el cual mostrar que no lo cometemos como defecto y el otro sí, parece que el gozo del ego nos supera y parece que más nos queremos dedicar a morder al otro, analizarlo y dictaminar cómo es, en vez de contemplar a Dios, el amor que Dios le tiene, que quiere salvarlo, etcétera, etcétera. No importa, lo digo así duramente, importa lo que a mí me molesta y en qué puedo criticarlo, juzgarlo, hacerlo ver inferior a mí, hacerme ver superior a él. Todo ese placer chato, miserable, me parece más importante que contemplar cuánto Dios lo ama, que ha derramado la sangre por él, que necesita misericordia, que no puede perder los frutos de la sangre de Cristo y yo tengo que ayudarlo, etcétera, que mejor hacer yo sacrificios, así si tienen hambre llevarle comida, en vez de criticarlo porque están comiendo espigas en día sábado, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pero como dije al principio, no solo de ellos, también nosotros, es lo propio de almas chatas. Tienen su corazón en las cosas de la tierra y batallan y combaten por ellas. Les gusta la famita, los likes, el ser bien visto, entonces pelean, denigran a los otros para destacarse, para ser mejor, ante los ojos de los hombres, para sentirse mejores y buenos. Todas las peleas bajas propias de almas pusilánimes, ¿no? De almas pequeñas, no en el sentido de la infancia espiritual, sino de almas mezquinas, egoístas, apocadas por su soberbia, por cuidar sus intereses, sus caprichos, su imagen, etc. En el numeral 1269 dice Santa Faustina, algo que concuerda tanto con este Evangelio: oh Jesús mío, ¿cuándo miraremos a las almas por motivos más elevados? ¿Cuándo serán creíbles nuestros juicios? Respondo, es decir, si nosotros nos dedicáramos a la caridad, al apostolado, con dulzura y con amor, nuestros juicios serían creíbles. Pero si nos dedicamos a morder y a demostrar soberbia, ningún otro juicio de los buenos tampoco, sobre la realidad, sobre el mundo, sobre el pecado, sobre lo que sea, tampoco se hacen creíbles esos. Bueno, continúa Santa Faustina: nos ofreces la oportunidad de ejercitarnos en las obras de misericordia
y nosotros nos ejercitamos en los juicios. Para conocer si el amor de Dios florece en una casa religiosa, hay que preguntar, casa, familia, etc., ¿cómo tratan a los enfermos, inválidos e inhábiles? Preocupémonos entonces por la caridad, por amar urgentemente, de lo que sí que el Señor nos va a pedir cuenta, de amar más. Dejemos de mirar los defectos del prójimo, sino de aprender a amarlos más como Cristo nos amó y los amó. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.